En el anterior vídeo habíamos visto limitaciones que tenemos de lenguaje, en específico aquellas que tienen que ver con la ventana de contexto. Bueno, en este vídeo te explico brevemente también más limitaciones que tienen estos modelos y las herramientas que normalmente se utilizan para intentar reducir al máximo precisamente estas limitaciones. Antes de empezar, quizás es importante remarcar que estos modelos conocen cierta parte de nosotros. Es decir, hay un mundo ahí fuera, ese mundo tiene una proyección en lo que nosotros conocemos como Internet y por simplificar mucho el proceso vamos a asumir que estos modelos conocen Internet. ¿Qué pasa? Que este proceso de entrenamiento en el que nosotros entrenamos al modelo a conocer Internet es un proceso de entrenamiento finito, es decir, tiene un inicio y un fin. Y normalmente los ingenieros que se dedican a entrenar estos grandes modelos tienen que recopilar todos los datos para pasárselos al modelo y que el modelo aprenda de ellos. Al recopilar estos datos tienen una fecha de corte. Es decir, podemos entrenar el modelo para que conozca Internet desde el inicio de los tiempos hasta marzo del año pasado, por poner un ejemplo. Entonces, claro, el conocimiento del modelo se limita únicamente, entre comillas, desde el inicio de los tiempos hasta marzo del año pasado, ¿vale? Luego ese modelo se guardará en un archivo y ese archivo pues quedará almacenado o desplegado en un servidor de OpenAI, de Google o si estás utilizando un modelo local en tu propio ordenador. Esto último es algo que me parece bastante curioso, ¿no? Porque al final podemos comprimir un archivo de unos cuantos gigas prácticamente todo en Internet, todo el conocimiento de Internet. Aquí delante de os muestro un modelo que tengo en local, que es un modelo chino de Alibaba, Wen, y pesa 5,63 gigas. O sea, es un único archivo que tiene prácticamente todo el conocimiento de la humanidad. Bueno, volviendo al tema del vídeo, vamos a simular de nuevo una conversación con el modelo de lenguaje. Y precisamente el hecho de lo que acabo de comentar, que estos modelos se entrenan hasta una fecha de corte, produce que se puedan dar dos tipos de casuísticas. Una es que yo le hago una consulta cuya respuesta probablemente esté dentro de la información que el modelo ya conoce, y otra que esa información que yo estoy preguntando no la conozca. Vamos a poner un par de situaciones para reflejarlo mejor. Bueno, supongamos que yo hago una consulta al modelo, por ejemplo, quién es el mejor piloto histórico de la Fórmula 1. Como habíamos visto en el anterior vídeo, esa consulta en formato texto se tiene que convertir en una representación numérica, que esa representación numérica son los tokens, y es al final lo que va en la ventana de contexto y a lo que tiene acceso el modelo. El modelo ha visto muchos posts de internet, mucho texto, muchos blogs, muchas noticias. Entonces, si está lo menos sesgado posible, la respuesta que te debería dar es que efectivamente, sin duda, es Fernando Alonso. Bueno, ahora fuera bromas, lo que quiero representar con esto es que si tú le haces una consulta al modelo cuya respuesta probablemente esté dentro de la información que el modelo ha visto durante su proceso de entrenamiento, pues la respuesta que te dé probablemente sea convincente, ¿no? Ahora vamos a suponer la otra casuística. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, aquí algo que todavía no ha pasado. ¿Qué tiempo va a hacer dentro de 4 días? Si el modelo no se le da unas instrucciones claras de no inventarse información, entonces probablemente lo que te puede decir es va a llover y además con vientos fuertes. En este caso te está dando información que no es verdadera, o sea, está inventando. Esto es lo que nosotros llamamos alucinaciones. Y esto es un problema, esto es una limitación de estos modelos. Pero hay una forma de ayudar al modelo a que pueda responder este tipo de preguntas y limitar de esta manera las alucinaciones. En este caso, pues por ejemplo, lo que se le podría hacer es darle al modelo acceso a Internet, entonces que haga las peticiones que sea, que consulte las páginas, la EMET o cualquiera que necesite, obtenga la información y luego la meta en la ventana de contexto y te da la respuesta, que en este caso, pues vaya, lo mismo. Va a llover con vientos fuertes, pero esta vez lo que te dice es respaldada, esa información la ha consultado por ti en Internet. Bueno, al final lo que hemos hecho es darle al modelo una pequeña ayuda. Es básicamente acceso a herramientas. Esto, bueno, en inglés o en vídeos o en posts por ahí lo vas a ver como tool use. Pues precisamente es esto, el uso de herramientas por parte del modelo para ampliar sus capacidades. Normalmente en las webs que utilizamos para usar estos modelos, ¿no? Vienen dos accesos a herramientas muy claros. Por una parte la búsqueda web que acabo de comentar y por otra parte la subida de archivos. Es decir, cuando al final tú le subes un PDF, un TXT, un Excel, un CSV y te pone a analizarlo, no, el modelo no sabe hacer eso de por sí. El modelo está utilizando herramientas extra para poderte ayudar en análisis o búsqueda, lo que quieras hacer. Luego hay una tercera pata, que esto comentaré en otro vídeo, que es el acceso a otras fuentes de información. Esas fuentes de información puede ser, por ejemplo,
el correo, si utilizas algún gestor de notas, por ejemplo Notion o Obsidian, o si trabajas con MATLAB. Bueno, hay muchas fuentes de datos a las que puedes conectar los modelos de lenguaje. Pero eso lo veremos en un siguiente vídeo. Aún así, si aún tienes curiosidad y todavía no has cerrado el vídeo, te puedo enseñar muy rápidamente cómo crear una herramienta y darle al modelo acceso a esa herramienta para resolver un problema muy concreto y en este caso pues utilizando un modelo SEA local. Estamos de nuevo en el MStudio y yo aquí lo que he hecho es crear un programa en Python que se llama calculator/server, que lo que hace es básicamente recibir una cadena de texto, que es una operación matemática, y va a utilizar Python para resolver esa operación matemática. Entonces esto yo se lo indico al modelo en un fichero de configuración. Eh, bueno, aquí en el MStudio se llama mcp.json, también lo comentaré en un siguiente vídeo. Pero el caso es que, ¿por qué se me ha ocurrido hacer esta calculadora? Bueno, porque los modelos son muy buenos haciendo muchas cosas, pero haciendo operaciones matemáticas, yo personalmente me fiaría más de una calculadora que de las operaciones matemáticas que puede hacer el modelo, ¿no? Entonces yo aquí voy a crear una conversación con un nuevo modelo y le voy a poner system prompt precisamente que tiene acceso a esa herramienta. Le pongo, tienes acceso a una herramienta llamada calculate para resolver operaciones matemáticas. Cuando el usuario pida un cálculo, usa esa herramienta en lugar de calcularlo tú mentalmente. Así que aquí, bueno, como veis, tiene capacidades de pensar, de visión, y además yo le voy a dar la opción de que tenga acceso a esta herramienta que acabo de crear que se llama Calculator. Bueno, le voy a hacer una pregunta y le voy a poner, por ejemplo, eso, ¿cuánto es 27 por 14 más 3? Entonces el modelo se pone a pensar ahí y dice, ah, mira, esto que me acaba de llegar es justamente lo que se me ha dicho en System Prompt que utilice la herramienta. Y me pregunta, oye, quiero utilizar la herramienta a la que me has dado acceso, que es Calculate. ¿Quieres proceder? Sí, proceder. Utiliza herramienta y aquí me da el resultado, pero este resultado no lo ha pensado el modelo. Para calcular este resultado ha utilizado el programa en Python al que yo le he dado acceso. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Al final mi intención es acercarte un poquito cómo funcionan estos modelos. Son modelos que utilizamos en el día a día y de hecho conocer estas cosas no te va a cambiar radicalmente cómo utilizas, cómo empleas estos modelos, ¿no? Pero sí que te ayuda un poquito mejor a saber cuándo pedir qué. Bueno, al final espero que si alguna vez te has preguntado qué es el uso de herramientas en modelos de lenguaje te haya quedado un poquito más claro. Y cualquier duda, pues es más que bienvenida en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.